Buenos días, queridos estudiantes. Esta semana nos toca trabajar el cuento. Para eso tenemos como objetivo identificar las características y el propósito del cuento. Lo primero que debemos saber es que los cuentos son textos narrativos, al igual que las fábulas, los mitos, las leyendas y las novelas. Todos estos textos nos narran o cuentan historias. ¿Cuál es el propósito de los textos narrativos? Bueno, los textos narrativos tienen como propósito narrar o contar una historia, ya sea para entretener, para enseñar o dejarnos alguna moraleja como las fábulas, o explicar algo, como por ejemplo el origen del mundo como los mitos, el origen de algún fenómeno natural o alguna costumbre como las leyendas, o simplemente entretenernos con largas historias como las novelas. ¿Qué son los cuentos? Vamos a recordar un poco. Los cuentos son narraciones literarias breves que cuentan historias ficticias, es decir, que son inventadas o imaginadas por el escritor. Están protagonizadas por un grupo reducido de personajes que realizan diferentes acciones en un tiempo y en un lugar determinado. Estas historias se desarrollan en una secuencia de acciones, donde hay un inicio, un desarrollo de la historia y luego un desenlace final. Vamos a ver entonces cómo se estructura esta secuencia narrativa, esta secuencia de acciones. Tenemos el inicio, tenemos el desarrollo y tenemos el desenlace. Aquí van pasando distintas cosas durante la historia y lo vamos a revisar en detalle ahora. La secuencia narrativa entonces se organiza en tres grandes momentos, que como ya vimos es el inicio, es el desarrollo y el desenlace final. En el inicio se presenta el lugar donde ocurre la historia, los personajes que intervienen y el conflicto o el problema que deben resolver estos personajes. En el desarrollo, los personajes actúan e interactúan entre sí para resolver el conflicto. Aquí es donde sucede la mayor cantidad de cosas de la historia. Y el desenlace, donde nosotros estamos tensos para saber qué es lo que pasó, cómo se resuelve el conflicto, ya sea de manera positiva o negativa para los personajes. Eso va a depender del tipo de cuento que estemos leyendo. ¿Cuáles son los elementos que uno va a encontrar en el cuento? Algunos de los principales son los personajes, obviamente, el ambiente donde se desarrolla la historia y el tiempo en que ocurre la historia. Los personajes son las personas o los objetos que aparecen y participan en el cuento. También debemos incluir al narrador, que es quien cuenta la historia. Las circunstancias que rodean a los personajes de un cuento son importantes, ya que ayudan a situar la historia en un lugar y en un momento determinado. Eso va a decidir cuál es el ambiente de este cuento. ¿Ya? Es muy importante esto porque nos da un escenario y es algo que nosotros vamos imaginando a medida que leemos. Y luego tenemos el tiempo, que corresponde a la época en que se desarrolla la historia y la duración del suceso narrado. Puede ser en el presente, en el pasado, en el futuro, depende de la historia. Vamos a practicar un poco, así que necesito que pongan atención al siguiente video. Los cuentos como el de Caperucita Roja deben empezar de alguna forma. ¿Sabes cómo? Mira.
Todos los cuentos son historias inventadas por algún autor que las creó usando su imaginación para entretener e interesar a sus lectores. A veces los cuentos relatan historias de fantasía y otras veces cosas que podrían sucederle a la gente real. ¿Todos conocen Caperucita Roja? Ese lo conocen todos. El autor de Caperucita Roja es un señor francés que se llamó Charles Perrault y que escribió ese cuento hace más de 300 años. ¿Caperucita es un cuento real o fantástico? Es fantástico. ¿Cómo va a pasar que una niña hable con un lobo y que el lobo se disfrace de abuela? Pensemos en las características que tienen los cuentos. Es muy bueno para enriquecer las historias contar cómo son los lugares que se mencionan. En este caso, contar cómo es el bosque ayuda a que los lectores puedan imaginarse mejor todo lo que pasa. También sabemos que la casa de Caperucita está lejos de la casa de la abuela, porque tiene que hacer un camino muy largo para llegar. Yo me imagino un camino lleno de árboles y animales. Los personajes de Caperucita, el lobo y la abuelita. Te falta el leñador, el que saca a la abuela de la barriga. Y hay otro más, el narrador, que es el que cuenta la historia. Los cuentos siempre tienen un principio, en el que se cuenta sobre los personajes y se introduce la historia. El cuento empieza diciendo que Caperucita está llevando algo de comida que le dio su mamá a la abuela que está enferma. Sale de la casa y se encuentra con el lobo. Muy bien. Después en los cuentos siempre aparece algún problema. Es el lobo que le indica mal el camino a Caperucita para llegar primero a la casa de la abuela y comérsela. Y después se come a Caperucita. Es un gran problema el de este cuento. Se puede resolver bien, como en el caso del cuento que estamos viendo, con la llegada del leñador que salva a la abuela y a Caperucita, sacándolas de la barriga del lobo. Para finalizar, se puede presentar la vida de estos personajes transformadas por la situación. Por ejemplo, Caperucita que aprendió la lección de no hablar con extraños en el bosque. ¡Bravo, Santi! ¡Los felicito! Bueno, como nos contaron nuestros amigos del video, ellos analizaron Caperucita Roja, que es un cuento que todos conocemos. Ahora, yo les voy a pedir que con lo que trabajaron en el video, ahora completemos un organizador gráfico. ¿Qué es un organizador gráfico? Es un esquema donde yo voy a organizar la información que pude recopilar del cuento. Entonces, vamos a trabajar con Caperucita Roja y vamos a hacer nuestro organizador gráfico. Primero, vamos a poner el título, que es La Caperucita Roja. Luego, vamos a tener dos cuadros donde vamos a poner los personajes y vamos a indicar el ambiente donde ocurre la historia. Posteriormente, vamos a indicar el problema al que se enfrentaron estos personajes y cuál fue la solución que le dieron a este conflicto. Veamos entonces. Como el cuento es La Caperucita Roja, vimos que los personajes eran Caperucita, el lobo, la abuelita, el leñador y el narrador. ¿Quién es el que narra la historia o el que, cuando uno la lee, va contándola? Luego indicamos el ambiente. Esta historia se da principalmente en el bosque y en la casa de la abuelita, que es donde ocurre este gran problemón. Luego tenemos el problema, que fue que Caperucita fue engañada por el lobo y este se come a la abuelita y también a ella. ¡Qué gran problema! ¿Cómo lo solucionaron? El leñador salva a Caperucita y a su abuela, sacándoles de la barriga del lobo. Es así como finalizó esta historia, que tuvo un final positivo para Caperucita, ¿verdad? Porque pudo salvarse de las garras del lobo. Ahora, ustedes van a tener que hacer esto con lo que yo les voy a indicar a continuación. Van a leer el texto que yo les voy a indicar y completar un organizador en su cuaderno. Para eso van a leer el cuento de su texto Mineduc, El hombre que contaba historias.
Cuando lo lean, van a dibujar este organizador en su cuaderno y lo van a completar siguiendo las instrucciones que recién vimos. Van a poner el título, van a poner los personajes, el ambiente donde se desarrolla la historia, el problema que tienen estos personajes y cómo lo resuelven, cuál es la solución, cómo se da este desenlace final. Cuando lo tengan listo, enviarán una fotografía de su trabajo. Y mucha suerte y sé que les va a resultar muy bien. Nos vemos para el próximo video y no olviden comentar qué aprendieron hoy, para qué se escriben los cuentos y hasta un próximo video, queridos niños.